La historia de los antibióticos comienza con el científico Anton van Gilston. Este era conocido por ser el científico más capaz e inteligente de todo el mundo. El científico estaba explicando como todos los días un tema muy difícil, aunque fácil para Anton van Gilston. Al científico le encantaba hablar sobre ese tema, la célula, hasta que al finalizar la clase su alumno más destacado llamado Sean le preguntó: Doctor, ¿cuál es la diferencia entre una célula eucariota y una célula bacteriana? El científico le dijo que la célula eucariota era el tipo celular más conocido, porque en esa célula se encontraba el ADN. Además, tiene un citoplasma en el que se encuentran los distintos organulos y presenta un núcleo, que normalmente se encuentra en el centro de la célula. El científico Anton van Gilston también le comentó sobre las células bacterianas. Este le dijo que eran un grupo de seres vivos, que se caracterizaban por ser células muy sencillas. Además, estas carecían de núcleo y tampoco presentaban organulos en el citoplasma. Después de brindarle algunos datos al alumno, el científico le dijo: a través de estos datos podemos diferenciar a esos dos tipos de células en tres aspectos. El primero, por la existencia de un único cromosoma en la bacteria, quien está rodeado por una membrana nuclear y se halla en contacto directo con el citoplasma. Por lo tanto, es muy accesible a los antibióticos que actúan sobre la síntesis de ADN. El segundo, por la presencia de ribosomas del tipo 70S. Y tercero, por la presencia de una pared celular con peptidoglicano, estructura que confiere forma y rigidez a la bacteria. Habían pasado muchos días después de que el científico Anton van Giedelston había explicado las diferencias de las células eucariotas y bacterianas, así que quiso realizar otra clase sobre el tema, pero se sentía muy mal, así que no pudo realizar su clase ya que se encontraba enfermo. Todos sus alumnos estaban preocupados, así que fueron a la casa del científico. Anton van Giedelston estaba sorprendido por encontrar a sus estudiantes afuera de su casa. Los invitó a pasar, ya que había mucho frío afuera y posiblemente se puedan enfermar. Sus alumnos estaban muy emocionados por la clase, así que acompañaron a su maestro hacia su sala y le pidieron que le explicara sobre el tema los antibióticos. Con una gran sonrisa, el maestro explicó el tema. Anton van Gielsen les preguntó: ¿ustedes saben por qué estoy enfermo? Ninguno de los alumnos respondió. El científico miró a cada uno de sus alumnos, pero seguían sin responder. Así que el científico continuó diciendo: me encuentro así porque existen ciertas partículas inertes e infecciosas que pueden ingresar a nuestro cuerpo. ¿Saben cómo se llaman? Uno de sus alumnos respondió: las bacterias y virus. Anton van Gielsen sonrió a sus alumnos y les dijo: muy bien, ahora, ¿ustedes conocen que las bacterias y virus provocan enfermedades? Siguió diciendo: cuando estas bacterias ingresan a nuestro cuerpo, comienzan a reproducirse y aparecen los primeros síntomas. Y es por esa razón que cuando nos enfermamos nos sentimos con malestares en el cuerpo. ¿Ustedes saben que existe una manera para combatirlos? ¿Saben cómo se llama? Otro alumno respondió: podemos combatirlo con los antibióticos. Anton van Gilson saltó de la alegría y felicitó a su alumno y les dijo: les voy a explicar un poco más. Los antibióticos son un tipo de medicamentos que se utilizan para el tratamiento y prevención de enfermedades producidas por bacterias. Actúan frente a las bacterias destruyéndose o bien impidiendo su reproducción. ¿Qué son los antibióticos? Los antibióticos son fármacos que se utilizan para tratar las infecciones bacterianas, compuestos por productos de algún tipo de microorganismo. Son ineficaces contra las infecciones víricas y la mayoría del resto de infecciones. Los antibióticos acaban con los microorganismos o detienen su reproducción de forma selectiva sin dañar al hospedador, facilitando su eliminación por parte de las defensas naturales del organismo.
Desde la antigüedad, el ser humano ha utilizado compuestos orgánicos para el tratamiento de enfermedades infecciosas, como el extracto de algunas plantas y hongos de algunos quesos. En el siglo XIX, el prestigioso francés Louis Pasteur descubrió que algunas bacterias podrían destruir la bacteria del anthrax. En 1900, el bacteriólogo alemán Rudolf von Emmerich aisló una sustancia que podía destruir los microbios causantes del cólera y la difteria en un tubo de ensayo, pero no pudo aplicarlo en el tratamiento de las enfermedades. En 1928, el científico británico llamado Alexander Fleming descubrió accidentalmente la penicilina cuando realizaba investigaciones sobre la gripe. Fleming notó que un moho que contaminaba una de sus placas de cultivo había destruido la bacteria cultivada en ella. El descubrimiento de la penicilina marcó un antes y un después en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Se describió como un hecho casual y fortuito. Actualmente la penicilina de Fleming es el antibiótico más conocido que ha sido empleado para tratar múltiples enfermedades infecciosas. Bien sabemos los antibióticos son destructores de bacterias, debemos de saber que estos se clasifican en cuatro tipos. El primero, según su origen, el segundo, según su actividad sobre los microorganismos o también conocido según su actividad sobre los MO. El tercero, según su espectro de acción y el cuarto, según su mecanismo de acción. El primero que presentaremos será los antibióticos según su origen. Antibióticos según su origen. Tenemos a los biológicos, semisintéticos y sintéticos. En los biológicos son sintetizados por organismos vivos, por ejemplo, la penicilina, polimixina y clorafenicol. En los semisintéticos son modificaciones químicas de moléculas sintetizadas por organismos vivos, por ejemplo, ampicilina y cefaloporinas. En los sintéticos son compuestos cuyos núcleos naturales son totalmente sintetizados en el laboratorio. Ejemplo, quinolonas, trimetrín y sulfatos. Según su actividad sobre los microorganismos, se divide en dos, bacteriostáticos y bactericidas. Los bacteriostáticos inhiben por breve tiempo el crecimiento bacteriano, van a inhibir la síntesis proteica a excepción de los aminoglucósidos. Los bactericidas, como dice su nombre, su acción es letal para la bacteria. Van a inhibir la síntesis de la pared a través de la alteración de la membrana citoplasmática o interfiriendo en el metabolismo del ADN. Según su espectro de acción, tenemos el espectro reducido y el espectro amplio. En el espectro reducido son activos selectivamente a un grupo determinado de bacterias, por ejemplo, macrólidos, o también conocido como cocos gram positivo, y gentamicida como cocos gram negativo. En el espectro amplio presentan actividad frente a la mayoría de los grupos bacterianos de importancia clínica, por ejemplo, la penicilina y ampicilina. Ahí son los 5 mecanismos de acción. El primero es la alteración de la síntesis de la pared celular. Esta está compuesta con los beta-lactámicos y los glicopeptídicos. Los beta-lactámicos son los que impiden la transpeptidación del peptidoglicano por la inactivación de enzimas transpeptidadas, y los glicopeptídicos inhiben
Según su estructura química tenemos a los beta-lactámicos, que son cadenas de péptidos de interconexión durante la formación de una nueva cadena peptidoglicana. También los aminoglucósidos, que retrasan el incremento y la reproducción de bacterias sin matarlas. Los macrólidos son un grupo de antibióticos muy relacionados entre sí que se caracterizan por tener un anillo macrocílico. Y también tenemos los lincosamidas, que tienen una función similar a los amino. ¿Qué tratan los antibióticos? Hay dos tipos principales de gérmenes que pueden enfermar a la gente: las bacterias y los virus. Pueden causar enfermedades de síntomas similares, pero se multiplican y contagian enfermedades de forma diferente. Siguiendo con el tema, les voy a hablar más sobre estos dos gérmenes. Las bacterias son microorganismos vivos que existen como células independientes. Las bacterias están por todas partes y la mayoría de ellas no causan ningún daño, y en algunos casos hasta son beneficiosas para la salud. Pero algunas bacterias son nocivas y provocan enfermedades cuando invaden el cuerpo. Estas se multiplican e interfieren en los procesos normales del organismo. En cambio, los virus, contrariamente, no están vivos. Los virus crecen y se reproducen solo después de haber invadido células vivas. El sistema inmunitario es capaz de combatir algunos virus antes de que enferme al organismo. Pero hay otros virus, como los que provocan los resfriados, que deben seguir su curso. En conclusión, los antibióticos no funcionan bien contra los virus. En este caso, los antibióticos funcionan bien contra las bacterias, porque matan a esos microorganismos al impedir que crezcan y que se reproduzcan. Los mecanismos de acción de los antibióticos. Debido a que los antibióticos tienen efectos sobre una diversidad de bacterias, sus mecanismos de acción difieren basados en las características vitales de cada organismo y que, por lo general, son objetivos que no existen en las células de mamíferos. Y esto se debe a que en el interior del microorganismo, los antimicrobianos deben evitar su hidrólisis o su transformación en un producto inactivo y reconocer de forma efectiva una diana antes de que algún sistema le expulse la bacteria. Esto quiere decir que los antibióticos van a atacar a aquellos blancos más vulnerables. Entre los mecanismos tenemos el primero, que sería la inhibición de las enzimas participantes en la síntesis de la pared bacteriana. El segundo serían los componentes del sistema por el cual las bacterias duplican, transcriben y traducen su información genética. Y el tercero serían las enzimas que catalizan reacciones metabólicas específicas de bacterias. Inhibición de las enzimas participantes en la síntesis de la pared bacteriana. Como ya hemos hablado anteriormente, la bacteria presenta una pared celular, la cual es una estructura rígida que se encarga de brindarle protección y soportar la presión osmótica ejercida en la bacteria. Entonces, si esta estructura no existiera, sería mucho más fácil para las células de nuestro organismo destruir a estos microorganismos. Un ejemplo es la inhibición de las transpeptidasas, las cuales se encargan de brindar la rigidez a la pared celular a través de enlaces cruzados. La penicilina y sus derivados son análogos a la estructura de esta enzima y es el inhibidor irreversible de esta. La penicilina actúa de la siguiente forma. Este antibiótico se dirigirá al sitio activo de la transpeptidasa, donde formará un complejo de enlace covalente que no le permita desplazarse. De esta forma, impide el desarrollo de la pared celular rígida de la bacteria y, por lo tanto, facilita el trabajo a las células de nuestro sistema inmune. Otro antibiótico es la vancomicina, el cual va a inhibir la transpeptidación al unirse al sustrato de la transpeptidasa, y por lo cual es utilizado como último recurso, ya que es el antibiótico al cual las bacterias han generado menos resistencia. Pero los antibióticos necesitan de ciertas condiciones para actuar con eficacia. La bacteria debe encontrarse en crecimiento activo.
Y también la bacteria debe encontrarse en un medio isotónico o hipotónico. Existen otros momentos de inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, los cuales se darán en las distintas etapas de la formación de esta. Las etapas de la síntesis de la pared bacteriana son tres, las cuales son etapa citoplasmática, el transporte a través de la membrana citoplasmática y la organización final de la estructura del péptido glucano. El proceso de la etapa citoplasmática es el siguiente. Primero, los monosacáridos NAM y NAG se activan al unirse a uridín difosfato, sintetizándose UDP-NAG y UDP-NAM. Luego se produce la adición secuencial y ordenada de los distintos aminoácidos al NAM, los cuales son L-ALA, D-GLU, MDAP y D-ALA-D-ALA, formándose el pentapéptido ácido uridín difosfato N-acetilmurámico. Después se alternan las formas L y D, debido a que se une una azúcar al UDP-NAM, formando el dipéptido D-alanin-D-alanina. En el caso de la fosfomicina, la cual es un antibiótico de amplio espectro, ya que va a ser efectiva tanto en bacterias gram positivo como en bacterias gram negativo. La fosfomicina se encargará de inhibir la piruviltransferasa, la cual es la enzima encargada de la adición del fosfenolpiruvato a la molécula de uridín difosfato N-acetilglucosamina, para formar el precursor ácido uridín difosfato N-acetilmurámico. Entonces, ¿cómo es que la fosfomicina logra inhibir la piruviltransferasa? Esto se logra ya que la fosfomicina es un análogo estructural del fosfenolpiruvato. Entonces, la fosfomicina se une a la enzima a través de un enlace covalente. Posteriormente atraviesa la membrana externa mediante las porinas sin dificultad alguna, ya que este es de pequeño tamaño, y llega y atraviesa la membrana citoplasmática a través de sistemas de transporte activo. Componentes del sistema por el cual las bacterias duplican, transcriben y traducen su información genética. Las células procariotas y eucariotas poseen sistemas similares para el almacenamiento y utilización de la información genética, pero existen ciertas diferencias. Un ejemplo de antibiótico es la quinolona, que se encarga de inhibir a la célula girasa de ADN, necesaria para la replicación bacteriana del ADN. Desde 1963, solo se han desarrollado dos nuevas clases de antibióticos. Una es la linezolida, la cual actúa de manera específica en los ribosomas bacterianos e interfiere en la síntesis de proteínas. La otra clase nueva de antibióticos es la dactomicina, la cual es un lipopéptido cíclico que altera el funcionamiento de la membrana bacteriana para tratar las infecciones sistemáticas y potencialmente mortales. El tercer mecanismo son las enzimas que catalizan reacciones metabólicas específicas de bacterias. Un ejemplo son las sulfas, las cuales son antibióticos que son muy semejantes al compuesto ácido aminobenzoico, y la cual es transformada en la coenzima ácido fólico por bacteria.